Señor presidente, señores senadores, en el país en que en un tiempo se nos culturizaba con el no te metas, el escucharlo al presidente del bloque hablar es decir, bueno, ya hay personas que empiezan a salirse de esa cultura del no te metas, ¿no? Este dictamen tiene la aprobación de la mayoría, por lo tanto va a ser aprobado seguramente, a no ser que lo expresado por el senador Mónico y lo que voy a expresar yo a reflexionar a otros senadores, esto va a ser aprobado. Y si va a ser aprobado, el no meterse pareciera que es de inteligentes, de persona racional y prudente. Pero el no meterse en este país generó mucho daño ya. Hay que meterse y hay que opinar. Y hay que opinar con la racionalidad y la razonabilidad que uno tiene, con los conceptos que uno tiene en los temas a tratar. Bien expresó el senador Rosario de la Frontera que el miembro informante mencionó una ley aprobada en etapa de pandemia para los profesionales médicos. Y yo voy a decir que las leyes fueron aprobadas en los contextos que se vivían. De acuerdo a los tiempos, a las épocas, a las décadas en que se vivía, se aprobaban las leyes. Y seguramente que en la época que se aprobaran los colegios de abogados, colegios de ingenieros, los colegios profesionales, era en un contexto a donde esta era la manera de organizar y de valorizar y de reivindicar a quienes con mucho esfuerzo, sobre todo si venían de hijos de trabajadores, abrazaban la vocación, abrazaban la universidad, abrazaban los libros y se recibían de profesionales. Y seguramente encontraron ejemplos en otros lugares a seguir generando las colegiaturas, que vendría a ser la agremiación de los sectores profesionales. Y luego encontraron que a través de esa agremiación podían ir por más derechos, tener su propia caja de jubilación. Nunca vamos a estar en contra de más derechos. Pero sí tenemos que ver en qué contexto estamos viviendo para ver cuáles son los derechos justos a dar en el momento y en el tiempo que estamos viviendo. En el tiempo y en el momento que estamos viviendo, a donde la jubilación mínima de la mayoría de los argentinos jubilados no le alcanza para alimentar a dichos jubilados. Deberíamos estar discutiendo sin pensar en el sector o sin pensar a ver cómo yo genero un mayor derecho o mejoro mis derechos. Deberíamos pensar cómo a través del Congreso Nacional, acompañado por las legislaturas de las provincias y por los sectores de la política y de la sociedad, exigimos, por ejemplo, a los que más tienen, a los que ganan cientos de millones en crisis, en guerras, en pandemias, aporten para mejorar la jubilación de todos. Y no veamos cómo los que menos tienen deben aportar para mejorar la jubilación de las que ya tienen una mejor jubilación que la mínima. Porque ya estamos hablando de sectores profesionales que su jubilación es más que la mínima cuando se jubilan. Y sin embargo estamos viendo y buscando ver cómo mejoramos eso. Está muy bien. Pero creo que en este contexto y en este momento debemos ver cómo mejoramos la jubilación de todos. Todos hablamos de que los jubilados están mal pagados. Todos decimos que los políticos o el Estado le mete la mano al bolsillo a los jubilados.
Y es siempre fácil echarle la culpa a la política y al político de que estén mal los jubilados. Y la verdad que la culpa es de que a veces no ponemos lo que tenemos que poner los políticos con representatividad dada por el voto del pueblo para decirles a quiénes tienen que aportar para mejorar sectores vulnerables. ¿Quiénes deben ser los que tienen que aportar? Y yo creo que en vez de que tenga que aportar un empleado del comercio, un empleado del Estado, un trabajador independiente, deberían aportar esos que tienen su plata en los paraísos fiscales, esos que aprovecharon los 47.000 millones de dólares de deuda que nos generó un gobierno que entró por una puerta y se fue por la ventana sin saber a dónde fueron a parar, y en pocos meses, porque fue un crédito que le dieron a los pocos meses de terminar un mandato. Tuvieron una velocidad para hacerlo desaparecer que ni el mejor de los magos que habita este planeta podría haberlo hecho mejor. No tienen derecho a pedir reivindicaciones, los sectores profesionales están en todo su derecho. Han logrado ya en una de las cámaras el consenso mayoritario y van a lograr el consenso en esto. Pero quiero decirles que no es unánime ese consenso. Tengo entendido que hubo legisladores en ambas cámaras que compartían el criterio que estamos expresando nosotros, pero tal vez por dificultades para estar en el recinto no van a poder opinar de la misma manera. Pero quienes estamos aquí en el recinto, quienes creemos que el no te metas es malo, quienes creemos que los sectores que están pidiendo esta ley para tener un derecho que ya lo sienten adquirido, van a saber entender la posición disidente de nosotros. Porque no le estamos diciendo que no ganen más los sectores profesionales. Estamos diciendo, nos preocupemos por el todo y veamos primero cómo se le mejora la jubilación a los que menos tienen y de ahí en escalerita, achicando la brecha entre los que menos cobran y más cobran. Se ha visto debatir en el Congreso Nacional si los funcionarios de la Justicia Nacional, los funcionarios judiciales, pagaban o no el impuesto a las ganancias. Y ahí vimos la hipocresía de algunos representantes del pueblo que hablan de equidad, que hablan de adecuar las normas, que hablan de mejorar el Estado, cómo se doblegaron ante un poder que mañana los pudiera juzgar para rápidamente velar por el egoísmo de quienes tienen muy buenos sueldos y muy buenas jubilaciones y no acompañar el proceso de equidad de que si un trabajador de menor rango paga impuesto a las ganancias, ¿por qué un ministro de la Corte Nacional no lo va a pagar? Argumentos siempre vas a tener, pretextos siempre vas a tener para decir por qué tal o cual cosas. Entonces, estas son las cosas que nos tenemos que animar a debatir, estas son las cosas que nos tenemos que animar a hablar. Ya en un contexto lograron tener colegios que los defiendan. Hicieron un esfuerzo para estudiar, sí, sus padres se sacrificaron, sí, pero le puedo asegurar que hay servicios esenciales que no significan que quienes los lleven adelante esos trabajos sean profesionales universitarios, pero son esenciales. Por ejemplo, la recolección de residuos. ¿Qué serían de las ciudades? ¿Qué sería de nuestra sociedad si los recolectores de residuos no trabajaran de lunes a lunes en la mayoría de los lugares? No he visto que su gremio plantee hacer una caja de jubilación distinta. Los enfermeros, los técnicos de la salud, quienes ayudan
a los médicos, a los bioquímicos y a los odontólogos en la salud, son parte del sistema. No he visto que se plantee que para ellos una caja de jubilación, una caja previsional distinta. Entonces, lo hecho está. Ya tienen un colegio, ya tienen una caja, ya cobran la jubilación por el aporte al Estado que le hacen, una jubilación del Estado. Y tienen otra jubilación por el aporte que han hecho desde su esfuerzo. Nadie le está diciendo que no, nadie está diciendo que la plata de otro es su propia plata, que la han ido ahorrando en sus cajas profesionales para otro aporte. Pero aquí estamos diciendo que hay que aportar a través de distintas organizaciones, prepagas, IPS, un porcentaje. ¿Que vamos a mirar para otro lado o vamos a hacer como el ñandú, esconder la cabeza y creer que las prepagas, que te ponen miles de pretextos para darte los servicios luego que ya te contrataste, van a poner de sus ganancias ese aporte o se lo van a aumentar a la cuota del que tiene la prepaga o la obra social? Tal vez esté equivocado y quieran aportar de sus ganancias, pero creo que rápidamente, si esto se da, rápidamente va a ser notorio ese 4% de aumento en el pago mensual de los ciudadanos que tienen las prepagas y que tienen las obras sociales. Es por eso que creo que debemos opinar. Aceptamos la opinión de las mayorías, esa es la democracia. Aquí hay una mayoría que opina distinto al senador preopinante y a lo que yo estoy opinando. Creo en el bien de las personas. Hombría de bien se decía antes, pero ahora el tema del género, digamos, la mujer de bien y el hombre de bien. No creo que porque opinemos de esta manera y lo expresemos públicamente, mañana tendría que tener temor de ir a un odontólogo o tendría que tener temor de ir a un bioquímico. Porque si fuera así, la sociedad en la que vivimos tendría que modificar mucho. Creo que sabrán los señores profesionales entender e interpretar nuestros puntos de vista, nuestras convicciones y el por qué debemos luchar para que todos estén mejor, para que todos estén mejor. Si ustedes me dirían que vivimos en un país a donde no hay ricos y no hay riquezas, y bueno, no tenemos de dónde sacar, pero tengan la seguridad que hay miles de familias de sectores empresarios multinacionales, de empresarios que tienen que ver con el aumento de la comida, con el aumento de la vestimenta, con el aumento de una inflación que ellos mismos generan un mayor índice. Que podríamos estar desde la política buscando decirles, señores, aporten para mejorar la jubilación sin echarle la culpa al Estado, sin echarle la culpa a los pobres o sin echarle la culpa a los políticos. Metan la mano a su riqueza y aporten para una mejor jubilación. Luego auditemos a los políticos si son malos políticos, auditemos a los funcionarios si son malos funcionarios, exijamos a cada uno de los poderes del Estado actuar con decencia, con transparencia para el bien común. Pero hoy día quedarnos calladitos, pasar en el anonimato, saber que la ley se va a aprobar y que el problema sea de otro, no me parece que tendría que haber sido mi manera de actuar y mi manera de pensar en esta sesión. Por eso mi voto va a ser negativo a este dictamen de mayoría. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.